por por su interés. Y cuando hablamos de cáncer de orofaringe, para mí lo principal es saber a qué nos referimos con la orofaringe, ¿no? ¿Cuál es la anatomía de esta zona, de la zona involucrada? Yo creo que, oye, no sé, Luisa, si nos recuerdas un poquito la orofaringe como estructura anatómica, para estar claros y hablar lo más preciso posible. Buenas noches, doctor. Muchas gracias a la Sociedad Otorrino y a usted por la invitación para participar en este webinar de este tema tan apasionante. Podemos comenzar diciendo que la orofaringe es una estructura anatómica que va a comprender lo que es las amígdalas palatinas a los lados. Tenemos amígdala palatina derecha e izquierda. Tenemos la úvula con el paladar blando, la pared posterior de faringe y los tercios posteriores de base de la lengua. Si vemos en la imagen lo que es el diagrama, podemos ver la imagen también de un paciente en la orofaringe y vemos que tenemos pacientes donde podemos visualizar las estructuras en un examen físico de una manera adecuada. Observamos el pilar anterior, pilar posterior, la úvula, observamos la pared posterior, las tóxilas palatinas que en el grado de este paciente están intravélicas y podemos observar ya prácticamente la base de la lengua. Entonces, en este, si es posible, el examen físico, pues evaluar dicha estructura anatómica. Perfecto, Luisa. Cuando hablamos de orofaringe, hablamos de diferentes sitios, de un solo sitio, de subsitios. ¿Qué piensa, o sea, sobre la localización de la lesión? Nosotros tenemos en orofaringe subsitios, o sea, tenemos la orofaringe como tal que va a comprender diferentes subsitios. Tenemos lo que es la base de la lengua, lo que son las amígdalas, paladar blando y la pared posterior. En la localización anatómica, pues se habla de que más de un 50% de los tumores de orofaringe, su localización o su subsitio, habla de lo que es la base de la lengua. Un 25% de tonsilas palatinas y los posteriores tenemos localización en paladar blando en la pared posterior. Y cuando diagnosticamos al paciente, pues es carcinoma o lo que es carcinoma de células escamosas orofaringe, subsitio, y deberíamos colocar si hablamos de tonsila palatina, de base de la lengua y categorizar si es úvula o si es de la pared posterior. Entonces siempre va acompañado del subsitio anatómico que nosotros estamos Eso sospechando, es pues importantísimo para que todo el equipo totalmente. hable el mismo idioma, para que todos estemos en consonancia, ¿no? Aquí hay una pregunta que le quería hacer al doctor Alirio, a la doctora León, al doctor Anderson. ¿Varía el resultado, o sea, sobre todo viéndolo desde el punto de vista quirúrgico, según el subsitio involucrado, doctor Alirio? Sí, hola, buenas noches a todos. Nuevamente agradecido por la Sociedad Venezolana de Otorrino por esta invitación. Para mí es mi casa, mis amigos y mis hermanos de vida. Y a Luisa, que por favor estuvo con nosotros, pasó con nosotros, fue una extraordinaria fellow en este programa académico de Cabeza y Cuello. Y de paso los invito a todos, no solamente al programa de fellow de Cabeza y Cuello, sino al posgrado de Cabeza y Cuello, el único posgrado de Cabeza y Cuello en Venezuela donde tienen cabida también los médicos otorrinolaringólogos. Gracias, doctor. Efectivamente, sí, efectivamente, es muy importante, Efren, el diagnóstico. Es increíble como uno eventualmente ve pacientes que han pasado por varios especialistas, no importa quién haya sido, por una molestia, por una sensación cuando trago, cuando como, y siempre se piensa que es algo, una espina de pescado, una molestia, sobre todo en pacientes fumadores, en algunos casos, y en otros no fumadores, pero pasan por diferentes especialistas y a nadie se le ocurre pensar, bueno, ¿qué estará pasando? Entonces es muy importante no solamente saber que en la base de la lengua la amígdala palatina son más frecuentes, sino al examen físico evidenciar esta zona y hacer el tacto como en el tacto ginecológico, hacer el tacto en la orofaringe, porque a veces muchas lesiones que están allí no se ven en la nasofibrolaringoscopia, pero sí se tocan Están al examen submucosas. físico. Claro. Sí, entonces es muy importante el tener esa malicia de clínica. Y la segunda cosa, Efraín, que es muy importante, yo no sé si se sigue haciendo, pero hubo una época, tú lo sabes, que las amígdalas se botaban. O sea, si una Claro. amigdalectomía y se botaba. Yo creo que es importante que el colega que esté
resecando algún tejido del organismo, lo mande siempre a biopsia. No importa que sean niños, no importa que sean adolescentes, mándelo a biopsia, porque eso muchas veces de verdad descubrimos cosas precisamente cuando lo hacemos. Perfecto, gracias, doctor. Doctora Lorena, desde el punto de vista de subsitio, ¿tiene alguna relevancia un subsitio diferente, por lo menos la base de la lengua, el paladar blando, la amígdala? ¿Tiene alguna relevancia esto desde el punto de vista de tratamiento? ¿O toda la orofaringe va a recibir exactamente igual? No, bueno, principalmente buenas noches. Gracias a la Sociedad Venezolana de Otorrino por la invitación y igualmente que a Liria Licita por la invitación, por haber hecho el enlace. En oncología médica, lo que importa es el tipo histológico. Por eso es Perfecto, muy importante lo que dice Alirio, que cualquier tumor que se extraiga de la orofaringe es importante hacer el estudio histológico porque se tratan de maneras diferentes. No importa la perfecto. ubicación, a nivel de orofaringe lo tratamos de la misma manera en cuanto a quimioterapia. Ya varía después la conducta de radioterapeuta o cirugía, pero lo que nos interesa a nosotros es el tipo histológico. Perfecto, doctora, entiendo. Y el doctor Anderson, desde su punto de vista, ¿el subsitio tiene alguna relevancia? Bueno, realmente el subsitio tiene relevancia, sobre todo en aquellas lesiones de base de lengua que tienen infiltración de la hipofaringe, Ok, porque bueno, muchas veces para nosotros es importante hacer eh, una buena identificación de la extensión de la enfermedad, porque bueno, evidentemente tenemos que hacer la planificación por imágenes para la radioterapia. Si nosotros hablamos en qué nos pudiera cambiar las cosas, pues bueno, evidentemente, quizá un poco más adelante, cuando vamos a hablar de la de asociación tratamiento. AP16, Ok, pues bueno, yo creo que eso sería como que quizá en lo que ha cambiado un poco la prescripción de dosis de radioterapia, sobre todo en aquellos perfecto. casos en los que ya se propone hacer un desescalamiento de dosis. Pero, bueno, básicamente solo Básicamente es. en tumores de base de lengua. Y bueno, eso pues trae consigo que en aquellas lesiones, sobre todo que tienen extensión hasta la hipofaringe, o que pueden incluso, pero hemos visto lesiones que llegan hasta la supraglotis, tenemos que hacer una inclusión no solamente de todos los niveles ganglionares, sino pues incluir de forma rutinaria el nivel 5 y los ganglios retrofaringeos dentro de la planificación de la radioterapia. Perfecto. Eso ahorita de todas maneras en el tratamiento vamos a hacer un hincapié. Doctor Alirio. Sí, yo quería añadir algo aparte de lo que hemos dicho todos, en relación a la ubicación, sobre todo en la base de la lengua, Ok, porque esta área de la orofaringe es muy rica en ganglios linfáticos. Y yo siempre le digo a mis pacientes y a mis residentes que suena un poquito feo, pero parece mentira, la primera manifestación de estas lesiones es un ganglio linfático metastásico. de hecho, Entonces, ahorita la siguiente diapositiva es sobre eso, doctor. Usted sabía ya ajá, probablemente que íbamos a ajá, hablar del drenaje linfático sí. y perfecto, Entonces, siguiendo su... mientras más cercano a la línea media, debo pensar que pueden estar afectados los dos en mi cuello. Entonces, esa es una consideración que hay que tener en cuenta cuando nosotros diagnosticamos a estos pacientes. Hay una regla mnemotécnica, me imagino que aquí hay residentes también que están Sí, involucrados claro, Sí, dentro, por no que tener- para que no se nos olvide, ninguno de nosotros andamos como los perritos con la boca abierta, sino nosotros estamos con la boca cerrada. Entonces, en todos los sitios de cabeza y cuello, les paso ese dato, que uno no ve a simple vista, la primera manifestación generalmente es un ganglio linfático. ¿Por ya, qué? Porque si está muy irrigado desde el punto de vista de tejido linfático, va a dar tiempo a que se produzca el ganglio linfático hasta antes que el paciente consulte o muchas veces consulte y no lo vemos. Entonces, generalmente la primera manifestación es un ganglio linfático. Pero entonces, una adenopatía. en nuestro tema, orofaringe, la primera causa generalmente es un ganglio linfático. Si la lesión está más cerca de la línea media, ojo, porque así no se palpe ganglios del otro lado, generalmente pueden estar afectados. Bilateralidad. Luisa, con respecto al drenaje linfático, ¿cómo es ese drenaje faríngeo?
¿Cómo, doctor? Que con respecto al drenaje linfático, ¿cómo sería ese drenaje linfático de la orofaringe? Ya el doctor Alirio nos comentó que ricamente tiene un drenaje linfático muy rico, eso lo sabemos, y nos habló también un poquito ya sobre la presentación, que esa la vamos a tocar más adelante. Pero ¿cómo es ese drenaje linfático de la orofaringe? Disculpa. Nosotros podemos tener ganglios o masas cervicales ipsilateral a la lesión o contralateral a la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tener una o una adenopatía derecha y que efectivamente tengamos lo que es compromiso de la tonsila palatina o de algo de derecho, pues, de la orofaringe. Pero también Claro, hay un porcentaje que podemos tener, como bien decía el doctor Mijares, que puede ser bilateral, o sea, no tenemos que estudiar por eso ambos derecho e izquierdo. Y normalmente los niveles ganglionares que se ven más comprometidos son el nivel 2, el nivel CA2A, 2B, el nivel 3 y el nivel 4. Por ello, aunque veamos estas lesiones, como colocamos en la imagen, podemos tener compromiso ya bilateral, pero muchas veces estos pacientes se manifiestan, como me imagino que vamos a hablar, con una adenopatía unilateral. Entonces, perfecto, eso es sí. importante tomarlo en cuenta, que es ricamente, o sea, el drenaje linfático Perfecto. es bastante rico en estos Eso tumores. era algo que quería que quedara súper claro en los participantes, ¿no? El tema de drenaje linfático y sobre todo lo que explicó, lo que explicaron tú y el doctor, lo de la bilateralidad, que es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar un poquito de epidemiología. Sé que la epidemiología puede a veces agotar a la gente. Sabemos que los asiáticos son los que mayor incidencia de este tipo de enfermedad tienen. Está rankeada en número 24 y 23 en mortalidad. Una pregunta para la doctora León, que tiene mucha experiencia, estuve viendo su currículum y tiene más de 20 años de experiencia ahí en el oncológico. ¿Cada vez se diagnostica más o cada vez le llegan más lesiones de orofaringe? Cada vez tiene más pacientes. Sobre todo esto que vamos a hablar más adelante del BPH, que ha hecho que aumente este número, Mm. doctora León. ¿Qué ha visto usted en su experiencia? Y el doctor Anderson. Mira, eso depende sobre todo de la edad del paciente. En los jóvenes vemos muchos pacientes con tumores de orofaringe asociados al BPH. En cambio, las personas mayores vemos más asociado al tabaquismo y al alcoholismo, lo que se ha visto siempre, ¿no? Pero sí, últimamente vemos mucha gente joven con tumores de orofaringe, cosa que no Perfecto. se veía anteriormente. Doctor Anderson, usted me imagino que se replica lo que dice la doctora León, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ya vemos una mayor incidencia en personas menores de 50 años y casi siempre pues uno tiende a ver que tiene la asociación a VPH, o sea, digamos que es casi, o sea, es el porcentaje mayor de los pacientes y bueno, ya cuando son pacientes mayores de 50 años o mayores de 60 años, normalmente pues tienen esta asociación al poli tabaquismo. Lo bueno de tener invitados de este nivel es que si adelantan a las diapositivas, porque íbamos a hablar ese perfil clásico del paciente con el perfil actual. Yo no tengo la experiencia jamás del doctor Alirio, pero vi ese cambio generacional donde muchos de estos pacientes uno esperaba fumador, 70 años, 30 años fumando, con alcoholismo, y cuando ese paciente tú lo veías, oye, tú le veías la orofaringe y veías una lesión, ya sospechabas de entrada lo que tenía. Pero luego empezó a venir otro tipo de paciente, no fumador, mucho más joven, y se te presentaban normalmente sin lesión visible en amígdala, pero con una adenopatía que muchas veces llegué a ver que se pensó en adenitis accedada, en quiste branquial y cualquier otro diagnóstico menos sea de orofaringe. El doctor Alirio nos habló de síntomas y la sintomatología es inespecífica. Hay que pensarlo para buscarlo, porque a veces lo buscamos y no lo vemos, pero hay que pensarlo, a juro, para buscarlo. Y el doctor ya nos dio algunos tics, aquí yo le puse algunas de las sintomatologías y bueno, lo que hablamos de la masa cervical. Doctor Arilio, usted vio este cambio de este perfil clásico del paciente al perfil actual.
como ustedes mismos refirieron, que pongo una diapositiva, sobre la relación a BPH. Me dijo Luisa que a usted le encantaba este tema. Luisa me dijo, el doctor Alirio le encanta el manejo de este tema. Y por eso se lo pregunto, usted lo vio y ¿cuál ha sido su experiencia? Que él es bastante amplia. Lo que pasa es que Frengue me estás poniendo viejito. Para nada, para nada. Sí, pero fíjate, tienes toda la razón del mundo. De verdad que es una cosa bien particular porque era la mayoría de los pacientes que uno veía antes, ese paciente fumador, bebedor, que acudía con esa genopatía en el cuello y resulta que tenía un carcinoma orofaringe. Desde el año 2000 para acá, no solamente en Venezuela, sino en países del primer mundo, empezó a notar una nueva enfermedad. Y esta nueva enfermedad de repente empezó a crecer carcinoma de orofaringe en pacientes no fumadores y más jóvenes, como dijo Anderson. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque esta paciente está presentando esta situación. Entonces nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, que cuando investigábamos, estos pacientes tenían positivo el virus del papiloma humano, el P16, que eso se va a hablar, me imagino, más adelante. Y Sí, segundo, que cuando los tratabas, resulta que nosotros veíamos que estos pacientes respondían mejor. Entonces, a nivel mundial, sobre todo en Venezuela, cuando usted ven en todas partes los avisos de que es prohibido fumar, eso está pasando a nivel mundial. El consumo de tabaco ha venido bajando, afortunadamente dentro de todo. Pero, irónicamente, el carcinoma de orofaringe viene en ascenso. Muy importante, debo acotar algo. El virus de papiloma humano no es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, se puede transmitir por relaciones orogenitales, pero eso no significa que la persona tenga una enfermedad pecaminosa, una enfermedad que entonces va a contagiar a los demás. Ojo con eso. Si ustedes hacen un screening y pueden haber 90% de pacientes afectados con virus de papiloma humano en población normal, que no tienen ninguna manifestación clínica. Entonces, el virus de papiloma humano es un virus como el virus sincicial respiratorio, como el virus de la influenza, simplemente que afecta ciertas mucosas, en este caso la genital y la de orofaringe. Pero eso hay que aclarárselo siempre porque a veces los pacientes nos llegan a la consulta trastornos de pareja, etcétera, porque la persona tiene una enfermedad infectocontagiosa y resulta que hay hasta monjas, hay estudios donde hay monjas que cuando tú estudias pueden tener carcinoma de orofaringe y nunca han tenido ningún tipo de relaciones y probablemente se contagiaron en el canal de parto de la mamá. Entonces, claro. en conclusión, no es una enfermedad pecaminosa, no es una enfermedad para acusar o señalar a nadie, sino simplemente el origen muy probablemente este carcinoma orofaringe. Gracias, doctor. Eso es importantísimo porque siempre que uno manda a hacer el examen, la pareja siempre pregunta y quieren buscar como el origen y es muy importante explicarlo porque hasta problemas de pareja, ¿no? Si nos damos cuenta, doctora León, el asociado a BPH positivo tiene mejor tasa de respuesta, ¿no? Entonces, Sí. eso lo hemos visto y aunque ¿será que también está asociado a que son personas más jóvenes también? No, no solo eso, sino que se ha visto que el virus del papiloma humano pues tiene una característica que hace que los tumores sean mucho más sensibles a la radioterapia y a la quimioterapia. Y está asociado inclusive a menor cantidad de mutaciones genéticas comparado con los pacientes que son de pH negativo. Negativo. Entonces, eso hace la diferencia entre el pronóstico inclusive de estos pacientes y las respuestas a los tratamientos que puedas implementar. Con el tiempo se ha visto inclusive que hay cambios en desescalada de tratamiento, tanto como cuando usas quimioterapia, como cuando planificas un paciente de radioterapia, cosa que hablaremos posteriormente. Posteriormente. Y el doctor Ujú. Anderson, me imagino que también está de acuerdo con lo que la doctora León dice, ¿no? Con el doctor Alirio. Sí, sí, totalmente. Evidentemente es el grupo de pacientes que mejor responde al tratamiento. Y bueno, evidentemente por eso el estadiaje es diferente. Sobre todo aquellos pacientes con enfermedad ganglionar, que es el primer síntoma, como bien lo dice el doctor Mijares. Y bueno,
básicamente, pues en ese grupo de pacientes, cuando no hay asociación, porque eso también es importante, ¿no? Ok, Cuando hay una carga tabáquica menor a 10 paquetes al año, es cuando nosotros pues hacemos una distinción y consideramos a ese paciente y lo tratamos como un P16 o un carcinoma asociado a BPH. Y sí es importante, pues, lo que dice el doctor Alirio, porque se lo preguntan a él en consulta, se lo preguntan a la doctora León y me lo preguntan a mí. El tema del BPH y bueno, siempre llega el paciente con la pareja, ¿no? Y eso es importante, pues, siempre aclararlo, ¿no? Que esto no es por una infección de transmisión sexual, que no va, pues, bueno, que evidentemente, pues, hay una muy alta incidencia en la población mundial y bueno, no hay que satanizar el diagnóstico porque eso lo vemos con muchísima frecuencia. sí, sí, es muy frecuente. Aquí hicimos un cuadro comparativo entre pacientes negativos para BPH y positivos, y más o menos lo que dijimos de la clínica, la manera de responder al tratamiento, el pronóstico, y eso es importantísimo que los participantes hoy lo vean porque ya no es el típico paciente que nos llegaba con 30 años fumando. Ya podemos tener una persona de 40 años que se va a presentar con una enopatía en cuello y muchas veces no lo pensamos, pero ahí está el diagnóstico, ¿no? Bueno, buenísimo. Yo quería Cónchale, hacer Luisa, una, háblame un una, poquito del una diagnóstico. salvedad, Disculpe, doctor, quiero dígame, hacer una salvedad muy breve. no se El, preocupe, el carcinoma no solamente es BPH positivo o BPH noche negativo negativa. o fumador. A veces tenemos la mezcla de BPH con fumador. Entonces, en el grado de escala de pronóstico, siempre va a tener mejor pronóstico el que nunca fumó y es BPH positivo. En segundo grado de la escala, ese va a ser el mejor pronóstico. En segundo grado, menor pronóstico, el que fumó y tiene BPH positivo, porque puede tener las dos cosas. Claro, Y el de peor pronóstico es el que tiene BPH negativo, negativo. Y fumo. pero fumó. O fuma o fumó, porque es importante. A veces, no, yo fumé hace 30 años. Fumaste. Fuma, fumó. Entonces, Eso es bien esa importante, ¿no? Porque a veces pensamos que porque el paciente dejó de fumar hace 2 años, ya no tiene ese riesgo. Y es mentira. Es mentira. Muy importante. Luisa, ¿nos ayudas con el diagnóstico? ¿Cómo enfocamos a este paciente, sobre todo sabiendo que hay residentes acá escuchándonos? ¿Cómo enfocamos a este paciente para diagnosticar? Aquí te tengo un par de preguntas interesantes. Para empezar, Bueno, lo que comentó el doctor, y estoy de acuerdo, lo que sospechamos es que lo podemos diagnosticar. Nosotros tenemos el paciente que ya estamos haciéndole la historia clínica, le tiene la edad, tiene el género, o pudiera no tenerlo, pero va orientado primero nuestra anamnesis, nuestra historia clínica básica siempre nos va a orientar hasta el inicio de los síntomas y cómo ese paciente los presentó. Se presenta como una voz gangosa o presenta el paciente como una adenopatía cervical o el paciente presenta trismo o presenta odinofagia o disfagia. Eso nos va a ir orientando a lo que es el diagnóstico. El interrogatorio es básico y siempre trato de orientarlo primero a eso antes de observar las imágenes que estamos viendo de pacientes reales que ya podemos irnos lo que es la semiología que vemos pacientes que en algunos casos pueden tener hasta pérdida de peso cuando son estadios un poquito más avanzados o pueden tener adenopatías cervicales en las zonas que ya hemos venido comentando, área 2, 3 y 4. Y simplemente al examen físico, cuando le pedimos al paciente con un baja lengua y un frontoluz o con una luz, vemos lesiones como observamos en la segunda imagen que son evidentes. No siempre se van a presentar así. Muchas veces el paciente simplemente presenta un aumento de volumen laterocervical y ese es el motivo por el cual acude a la consulta. Eh, Mis maestros, y bueno, siempre me orientaron lo que donde yo me formé en el posgrado del Hospital Vargas, que es mejor pensar mal hasta que se muestre lo contrario. Y yo lo reafirmé cuando estuve con el doctor. Es mejor siempre pensar mal y no pensar que esto es una patología benigna, que muchas veces, como usted bien dijo, doctor Efren, sucede.
Importante realizar lo que es la nasofibrolaringoscopia. Cuando nosotros realizamos una nasofibrolaringoscopia, podemos visualizar lo que son ambas amígdalas palatinas, como podemos ver en la imagen, la úvula, lo que es el paladar blando, y podemos observar base de la lengua, lo que es para nosotros como especialistas en esta área, pues es básico realizar una buena nasofibrolaringoscopia en el consultorio. Y de no De- contarla, pues realizar también, ahí está el doctor. doctora Lirio, doctor, adelante. No, no, Creo que no, estoy señalándole a Luisa también el tacto. ah, Ah, también, el doctor sí, es verdad, el doc- un- la una- palpación, porque estas son áreas que podemos palparlas, podemos palpar tonsilas palatinas, base de la lengua, y educarnos con el tacto para saber qué no es normal y qué es anormal. A un- la un- palpación también es básica. una de las cosas que pudiera, disculpa que te interrumpa Luisa, complementar y decirle a los colegas, a todos los colegas jóvenes, que cuando uno hace un estudio endoscópico, bien sea nasofibrolaringoscopia, óptica rígida, lo que tenga a la mano, tiene, si ya sospecha clínicamente, tiene que ir con una idea de lo que puede conseguir y buscar con maldad, buscar maliciosamente. La doctora León. No, mira, yo quería enfatizar mucho lo que acaba de decir Alirio, lo que dijo Luisita, porque como oncólogos muchas veces nos sucede, por ejemplo, un paciente con un tumor de recto que va al gastroenterólogo porque está sangrando y el gastroenterólogo le dice que lo que tiene son unas hemorroides sangrantes y nunca le hace un tacto. O la mujer que va al ginecólogo y el ginecólogo se encarga solamente de hacer el examen ginecológico y no hace un tacto cuando la paciente le dice que tiene un sangrado. Es importantísimo, importantísimo lo que dijeron ellos dos, de que primero pensar mal y acertarás, dicen muchas veces, y siempre practicar la sospecha de que hay una patología oncológica. Si se descarta, maravilloso, pero muchas veces podemos hacer el Buenísimo. diagnóstico en ese momento. Exactamente. Siempre le digo a mis pacientes, voy pensando mal, pero queriendo que todo salga bien. Y buscando en la naso cualquier detalle y palpación. Luisa, la parte endoscópica es fundamental. Fundamental, oye, el diagnóstico te lo mejora muchísimo. Estamos totalmente de acuerdo. Buscar no solamente en la amígdala y en el paladar, sino hacer nuestra nasofibrolaringoscopia completa. Exacto. No podemos detenernos que vimos una lesión y, ay, aquí hay algo y ya no terminamos. ¿Qué piensas tú? Muchas veces es hasta la manera de tener paciencia y hacer un buen estudio. Realizar, si vamos a hacer una la endoscopia rígida, recordar que siempre se va a ver mejor que la nasofibrolaringoscopia por la misma visión de la óptica. Pero si realizamos un buen examen físico, podemos realizar la nasofibrolaringoscopia y la epifaringolaringoscopia, telelaringoscopia, y ambas son igual de válidas. La realidad o el paciente que nos llega normalmente es este. Un paciente que nos llega con un trismo terrible, no tiene la apertura bucal extremadamente limitada. Lástima que esta es una lámpara que grabamos acá al consultorio, pero vemos que cuando nos llegan estos pacientes muchas veces nos llegan con estadios o lesiones muy avanzadas, ¿no? Un paciente que tiene 6 meses, refiere él, ya no puede, no tiene apertura bucal. Cuando le escuchas la voz te das cuenta de la insuficiencia palatina que tiene y esta es nuestra realidad, lo que vemos nosotros. Yo que trabajo en el oncológico de acá del Táchira, lastimosamente el paciente te llega muy avanzado y el diagnóstico ya es más fácil. Diferentes casos con muchas lesiones, siempre buscar. Estas lesiones que son mucosas grandes, ok, son más fáciles, pero ya cuando las cosas, la palpación, como dijo el doctor Alirio, es fundamental. Luisa o doctor Alirio, par de preguntas para ustedes. ¿Cuándo la biopsia es suficiente y cuándo la amigdalectomía es necesaria?
Esa es una pregunta interesante. Cuando usted dice, esta biopsia ya es suficiente, y cuando usted dice, no, tengo que hacer amigdalectomía biopsia. Una pregunta que me interesaría saber la respuesta de ustedes. Bueno, eso es una pregunta muy buena. Em, yo siempre les comento a los residentes de nuestro posgrado que nosotros tenemos una doctora, no importa, se llama, por decir Petra, pero la doctora limpia en el consultorio. Entonces ellos me dicen, ¿cómo que la doctora Petra? Ella no es la camarera. Claro, es la camarera. Pero cuando tienen un paciente con trismo como el que tú presentaste, hasta la camarera Claro, dice, él tiene una cosa mala. Él tiene sí, que tener algo porque no abre la boca, ha perdido peso, huele mal, tiene mal aliento, tiene que tener algo mal. Entonces, para lo que tú acabas de decir, muy importante, para yo hacer ese diagnóstico, para que estudie tanto, para que hice posgrado, para que soy otorrino, si voy a esperar que la señora Petra sea la que haga el diagnóstico. Entonces, claro, nosotros tenemos que hacerlo antes, Efren. Entonces, ¿cómo hacemos antes el diagnóstico? En esos síntomas inespecíficos que ustedes describieron, es muy importante tomarlo en cuenta. La segunda, cuando yo veo una amígdala y esa amígdala es una amígdala grande en un paciente adulto, asimétrica generalmente, yo tengo que pensar que eso puede ser una patología neoplásica. Entonces, yo tengo una manera en el consultorio donde yo le puedo agarrar 5 cc de cifarcaína al uno, lo pongo en una inyectadora, le hago gárgaras al paciente y con una pinza de punch cualquiera trato de tomar la biopsia en la periferia donde no haya fibrina. Eso es muy importante. claro, Yo puedo tomar una, ¿por qué? Porque si yo la tomo donde hay fibrina o en el centro, los tumores generalmente crecen de manera periférica y en el centro se necrosan. ¿Por qué se necrosan? Porque no tienen vascularidad. Ellos van claro, creciendo hacia la periferia. Entonces, tómalo en la periferia, toma una biopsia. Ideal sería, Efren, que yo pudiera tener un patólogo conmigo en el consultorio o en el consultorio de al lado o tener patólogos en el piso de abajo. Me pongo de acuerdo con él y le digo al patólogo, supongamos que se llama Manuel, mira Manuel, yo estoy tomando una biopsia de amígdala, échale un ojito en el microscopio para ver si tengo muestra. perfecto. Porque, ¿qué Corte pasa? congelado en el consultorio. Sí, pero no tanto que me vaya a decir que es, ojo, No, no, cuidado. claro, claro. Lo que quiero que me digas si tengo muestra para tú trabajar. Porque, ¿qué Perfecto. pasa? Si ese paciente se va y vuelve y dice, no, la biopsia fue negativa, le salió negativa porque salió una inflamación crónica. Ya se Entonces, pierde. ese paciente se va a perder y después Petra es la que lo va a diagnosticar. Entonces, Claro, ese es un caso. Y el otro caso es un paciente donde tenemos una lesión muy pequeñita, bien localizada, donde hay una simetría de la amígdala. Entonces, en esos casos, tú pudieras hacer una amigdalectomía bilateral. ¿Ok? Ahora bien, yo le voy a dar la palabra a Anderson a ver qué dice él, pero muchas veces la gente de radioterapia prefiere que tú tomes una biopsia de la amígdala e irradiar al paciente con amígdala que sin amígdala, porque el sí. detalle es el campo de radiación. Esa Entonces, es una excelente acotación. entonces en Por eso estamos todos conclusión, aquí, manejo multidisciplinario para saber también la visión del otro, ¿no? Que es exacto. interesantísimo. Y otra Entonces, cosa que dijo el doctor, que es muy importante, a veces le llegan, me han llegado pacientes con amigdalitis unilateral, o sea, manejados como amigdalitis unilateral en un paciente de 55 años que ha fumado 30 años. Óyeme, hay que tener cuidado y para eso hacemos estas reuniones, para evitar cometer errores, sea quien sea. Oye, uno no puede decir que uno no ha cometido ningún error porque claro que los ha cometido, pero esto es evitar que aprendan por consejo ajeno, porque yo llega el paciente, no, doctor, he recibido Fulgran, clindamicina, levofloxacina, pero eso sigue igual. Ojo con esas amigdalitis unilaterales, que eso, oye, que eso, yo le diría que no existe. Doctor Anderson, ¿qué piensa usted de lo que dijo el doctor Arilio ahorita? Es súper interesante. Sí, sí. Su visión. Bueno, realmente cuando un paciente va a una tonsilectomía, eh, siempre
por efecto postquirúrgico, el paciente tiende a hacer mayores complicaciones durante el tratamiento, ¿no? Nosotros delimitamos mucho mejor, como dice el doctor, delimitamos los volúmenes de terapia cuando tenemos, eh, imagenológicamente identificamos el sitio del primario, ¿no? En este caso, pues creamos un volumen tumoral macroscópico que nosotros llamamos GTB, ¿no? Lo creamos sobre esa amígdala, pero fuera de eso también nosotros consideramos que la menor posibilidad de complicaciones en términos de tolerancia al tratamiento lo vemos en los pacientes que tienen, que no fueron tonsilectomizados. A veces hay pacientes que van a tonsilectomía biopsia, sobre todo aquellos casos que son primarios ocultos, y esos pacientes, como tienen que recibir una dosis alta en el lecho tonsilar, esos pacientes a veces la orinofagia les limita muchísimo. Son, son pacientes que tienen esas pérdidas de peso importantes. Vemos que, bueno, que los pacientes que toman la biopsia y después comienzan el tratamiento toleran mejor Ok. la terapia. Doctora León, disculpe, ¿por qué P16 es tan importante? ¿Por qué estudiarlo? Por lo mismo que dijimos, la determinación del P16 te categoriza al paciente con BPH positivo o negativo y eso, como decíamos anteriormente, te da pronóstico y te da indicaciones, esquemas de quimioterapia y radioterapia. Las conductas cambian completamente en este tipo de pacientes. Es personalizar la conducta terapéutica. Perfecto, perfecto. Óyeme, todo creo que quedó súper claro. La explicación del doctor Alirio sobre la toma de la biopsia en consultorio, óyeme, muy bueno, porque es un diagnóstico que tenemos a la mano, no algo que es del otro mundo. Entonces lo que hay es que saber tomar esa biopsia. Doctor Anderson, yo le dije que venía su momento. Yo le dije, tranquilo que al principio no es tanto, pero luego sí le va a tocar. Óyeme, diferencias, yo sé que tú las imágenes las pides con otro punto de vista, no tanto de diagnóstico, pero ¿qué nos podías decir ustedes de las imágenes? Y después le preguntamos al doctor Alirio y a la doctora Luisa, ¿qué imagen siente? Porque a mí a veces me gusta resonancia para algunas cosas, a veces me gusta tomografía de cuello con contraste para otras. ¿Qué nos puede decir usted de esto? Bueno, yo tengo aquí preferencia por dos métodos, ¿no? Lo que pasa es que no siempre son factibles, ¿no? Con la resonancia podemos tener una muy buena evaluación del primario. Actualmente, pues aparte de la resonancia, tiene una secuencia que es la secuencia de difusión, en la que nosotros podemos ver también las restricciones en la difusión, sobre todo pues, cuando tenemos algún ganglio que quizá anatómicamente no tiene características tan floridas, ¿ok? De infiltración, pero también está el PET con flúor 18 FDG. De hecho, es el método que de elección yo prefiero para hacer la planificación de la radioterapia, porque me permite hacer un tratamiento realmente personalizado. Aquí hacemos una delimitación de lo que uno llama este volumen tumoral molecular o volumen tumoral metabólico. Es de verdad que excelente y la experiencia en lo particular pues ha sido muy buena en las planificaciones en cabeza y cuello de la radioterapia guiada por PET. Perfecto. Doctora Luisa, cuando vas a estudiar a este paciente, qué estudio de imagen te gusta más a ti manejar? ¿O cuál pides para una cosa, cuál pides para otra? Cuando hablamos, o sea, uno de los estudios básicos, pues la tomografía de cuello y tórax con contraste es bastante acertado. Tenemos un mal concepto cuando hablamos el deber ser es pedir esto, que el paciente de repente, pues, situación país, hospital en el medio no lo pueda realizar, pues ya estamos hablando, pues, casos seleccionados, pues. Claro, Pero el deber ser es que si el paciente pudiera hacerse un CT PET, o sea, y está dentro de sus posibilidades, pues fuera algo el estándar. Pero
con una tomografía de cuello y tórax con contraste vendrían bien. Y si estamos hablando de lo que es lengua, de base de lengua, pues también con una resonancia. O en pacientes alérgicos, pues con el contraste, pues también una resonancia de cuello y tórax, o sea, de cuello principalmente, pues nos vendría bastante bien. Doctora Lirio, piensa algo usted sobre el estudio diagnóstico? ¿Cuál es su preferencia? ¿Tiene alguno en especial para algo o otro para...? Obviamente lo que dice la doctora Luisa es totalmente cierto y es la realidad que vivimos en nuestros hospitales y que vivimos día a día. Situación país, situación económica no es fácil para los pacientes. Sabemos que son estudios que muchas veces son costosos, pero queremos la academia, pues lo que se debe hacer. Ok. Bueno, fíjense, esto va para sobre todo los médicos residentes. Cuando nosotros estudiamos cáncer, en general de cabeza y cuello, hay dos estadios fundamentales que uno tiene que tener en cuenta. Los estadios precoces y los estadios avanzados. Ojo, avanzados no significa no curables. Ah, Avanzado significa que sencillamente ese tumor se salió del órgano. Es decir, yo tengo un tumor localizado en la orofaringe, en la amígdala, en la base de la lengua y está allí. Y si perfecto. está avanzado, que se fue a un ganglio, es localmente avanzado. ¿Por qué? Porque está en el órgano que lo originó y en el cuello. O es avanzado propiamente dicho cuando tiene metástasis a distancia. Entonces, vamos a los estudios. Cuando tú tienes un paciente con un tumor pequeño en la orofaringe, sea en la base de la lengua o en la amígdala, muchas veces es preferible empezar con la tomografía con contraste. Si ese Ok, tumor crece y está muy avanzado hacia la base del cráneo o se mete en otros elementos, columna, etcétera, es preferible pedir los dos, los dos. tomografía y resonancia, porque al doctor Anderson le va a ser muy efectivo. Y si estamos en un sitio que se hacen las cosas como se deben hacer, son los tres EFREN: tomografía, resonancia y CT PET. Y sí, Porque el CT PET me va a mí a decir, como dijo el doctor Anderson, me va a localizar lesiones no visibles en la tomografía, pero sí captantes con el material de contraste. Y muchísimas veces, probablemente Lorena lo ha visto, que nosotros tenemos pacientes con un cuello, con un ganglio pequeño, y cuando le hacemos un CT PET, tiene una lesión pulmonar. claro. Entonces, el tratamiento va a cambiar completamente si ese paciente tiene tomografía y CT PET. Entonces, en conclusión, nos vamos a nuestra realidad venezolana. Empecemos con una tomografía. Si esa lesión se mete y se va hacia la base del cráneo, lo ideal sería acompañarla con una resonancia y con un CT PET. ¿Y por qué el CT PET? Porque el CT PET le va a permitir a la doctora Lorena, una vez que ella le ponga el tratamiento, en el post-tratamiento, ver si esas lesiones que no se veían en tomografía o resonancia desaparecieron Siguen después estando con la ahí. quimioradioterapia. Muchísimas gracias, doctor. Excelente. Vamos a continuar porque aunque no crean, llevamos 45 minutos. Doctora Lorena, la histología, usted, diga, doctora. De hecho, la pregunta era para usted. Con respecto a histología, que usted ya nos había hablado de la importancia, que si lo histológico es lo importante, sabemos que el 95% son carcinomas de células escamosas, es el mayor porcentaje, Ujú. pero eso no dice que no puedan haber otras lesiones. Entonces, esas otras lesiones, aunque poco frecuentes, siempre hay que tenerlas en cuenta, sobre todo los linfomas y los adenoideos quísticos. ¿Qué piensa usted? ¿Qué iba a decir, Claro. doctora? No, iba a decirte que preferible, que estaba de acuerdo con Alirio y con Luis y con Anderson, y sobre todo porque tenemos que recordar que los pacientes con tumores de cabeza y cuello, epidermoides, fumadores, también pueden tener otros primarios que muchas veces pasan desapercibidos si no les pedimos estudios de imágenes, sobre todo tomográficos de tórax. Nos ha pasado con pacientes con tumores de cabeza y cuello que también tienen un segundo primario en pulmón. Como bien dijo Alirio, el PET es fundamental para nosotros, tanto para diagnóstico como para seguimiento, y sobre todo en pacientes que tienen un primario desconocido. Muchas Exactamente. veces no, nos Que es un ayuda. tema, Ahora, doctora, que la vamos a invitar en 4 meses a hablar. ah, Primario desconocido. Aquí están todos los panelistas ya, ¿oyeron? a la orden, encantadísima yo. Doctora, Mm, aparte de estos diagnósticos, carcinoma de células escamosas, carcinoma mucoepidermoide, linfomas, carcinoma adenoideo quístico,
¿Ha visto otra variante? ¿Ha visto otra histología? No, predominantemente vemos carcinoma de células escamosas, Claro, adenoideos quísticos con cierta frecuencia, mucoepidermoides sí, muy poco. El muy problema poco. con esos tumores es las respuestas al tratamiento, son pacientes que tienen más indicación de tratamiento quirúrgico y son poco sensibles tanto a la quimio como a la radioterapia, ¿no? Son otras alternativas, pero siempre es importante el diagnóstico histopatológico, siempre, Perfecto. Sí, es siempre. fundamental, buen Mm, diagnóstico. mm. Disculpe, a mí me Luisa, gustaría, el disculpe la famoso interrupción. TNM, que es tan importante para nosotros poder saber qué le corresponde a este paciente. ¿Nos puedes hablar un poquito de él? Aquí lo traes a colación, obviamente no todos los estadiajes, porque eso está ya en guías, pero esto tiene una relevancia y yo siento que para todos, yo digo, puede ser que no te guste esta rama, puede ser que no la trates, pero lo ves, eres otorrino, supóngase, en el caso del otorrino, por lo menos haz una buena referencia con un buen estadiaje para que el paciente llegue a las manos apropiadas. Y esto es importantísimo saberlo. ¿Qué piensas tú? Principalmente, doctor, recordar que como veníamos hablando, para en orofaringe no estaría completa como usted habla de la referencia o no se ve tan bien si el paciente no tiene P16, porque lo que nos va a diferenciar el tratamiento es si es P16 positivo o negativo. Y eso también en la nueva actualización del TNM, pues lo hablan. Cuando hablamos de los T4A y B, en los P16, como podemos ver en la imagen, los P16 positivos ya es solamente catalogado como T4A, como son enfermedades localmente avanzadas, o como vamos a hablar de lo que son los genes con las adenopatías. Y eso es lo que varió, de que ya los P16 llegan, pues los P16 positivos llegan hasta T4A, en cambio los P16 negativos sí se van a seguir categorizando en T4A y T4B. Y No, recordar, pues, como decía el doctor Mijares, que tenemos estadios precoces, que son estadios 1 y 2, y estadios avanzados como el 3 y el 4. Y eso es lo que nos va a decir, nos va a dar la diferencia si este paciente va a terapia unimodal o a terapia multimodal, o sea, dos tipos de terapia para lo que es el tratamiento de dicho paciente. ya vamos a hablar ahorita lo que le corresponde a cada paciente según su estadio. Ahí todos vamos a intervenir. Pero es importantísimo lo del P16, por eso tenemos dos cuadros, ¿no? Manejo multidisciplinario, porque ya llevo 51 minutos y todavía nos queda un poquito, que es la parte del manejo. Doctor Alirio, estábamos hablando tras bastidores cuando empezamos, que nos conectamos. Este, Cuando hablamos del manejo los ensayos nos dicen, me pareció interesantísimo cuando usted dijo que vamos a hablar ahorita de la terapia robótica, del manejo robótico. Usted dijo algo muy interesante, o sea, si lo vas a hacer, lo debes hacer bien. Entonces, ¿cómo digerimos estos esquemas, estos ensayos? ¿Cómo Mira, canalizamos a ese paciente? claro, fundamentalmente, como dijo Luis ahorita, debemos hacerle CP16 para ver dónde está catalogado ese paciente. Si el paciente tiene un estadio precoz, es decir, un estadio en el cual está localizado el tumor en aquellos pacientes fumadores, está localizado en la amígdala, en la base de la lengua, y no hay ganglios linfáticos, muy probablemente ese paciente vaya a una terapia unimodal. ¿Qué significa eso? O cirugía o radioterapia. Si el paciente ya se sale el tumor de la orofaringe y está presente en los ganglios, en este paciente fumador, este paciente ya no va a ser suficiente con que yo haga una disección de cuello y haga la resección del tratamiento. Entonces, este paciente va a ir después a radioterapia. Entonces, la combinación de cirugía con radioterapia le va a agregar mucha movilidad al paciente. Si el paciente ya tiene ganglios positivos, ese paciente lo va a manejar el doctor Anderson y la doctora Lorena en conjunto. Si el paciente tiene ganglios negativos y tiene una lesión pequeña, es posible que yo solamente con cirugía lo trate. En el caso de pacientes BPH positivos que tienen mejor pronóstico, ese paciente, si la carga tumoral de los ganglios
es mínima, es decir, que se encuentra en un solo ganglio linfático, esa lesión probablemente lo puedo manejar solamente con cirugía. Pero si el paciente ya me llegó a mí con múltiples ganglios en el cuello, con una lesión grande, más de 4 centímetros, ese paciente no lo voy a yo a curar con cirugía. Entonces, ese paciente, en el caso de nosotros, simplemente le tomamos la biopsia, el médico otorrinolaringólogo le toma la biopsia y se lo refiere a la doctora León y al doctor Anderson. ¿Por qué? Porque con cirugía no lo vamos a tratar. Entonces, conclusión en mi intervención. Si son estadios precoces, va a haber una modalidad de tratamiento, o cirugía o radioterapia, pero yo no lo puedo operar esperando que el doctor Anderson después le vaya a dar radioterapia si pasa algo malo, si hay ganglio positivo, hay márgenes positivos. No, si yo estoy seguro que lo voy a tratar solo con cirugía, lo hacemos solo con cirugía. Entonces, la cirugía robótica te permite ampliar en ese campo, ya lo tenemos en Venezuela, afortunadamente, lo hemos hecho en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en la Clínica de la Floresta. Entonces, hemos podido hacer resecciones de lesiones de orofaringe y hacer la disección de cuello. Si tenemos una disección de cuello negativa con una resección de una lesión con márgenes libres, ese paciente muy probablemente, y tenemos varios casos así, no va a necesitar ninguna terapia ayudante. Ahora, si ese paciente ya consultó con múltiples adenopatías, ese paciente nunca le vamos a ofrecer cirugía robótica ni láser. Ese paciente debe ir a tratamiento multimodal, es decir, quimio, radioterapia. Perfecto. Hablando del tratamiento multimodal, este, lastimosamente nosotros sabemos que lo que nos llega a nosotros, la realidad es que son lesiones localmente avanzadas, ¿no? Lesiones que el paciente a veces puede llegar hasta con disnea, porque lo obstruye todo el istmo de la fauce, le desplaza la epiglotis, la valécula. Entonces, en ese punto, bueno, ya el doctor adelantó de la cirugía robótica y lo explicó extremadamente claro. Yo le pregunté al doctor su experiencia en esto. Obviamente yo no tengo ninguna experiencia, no es tan fácil. Y el doctor me dijo, si estás seguro que lo vas a lograr y esa va a ser su única modalidad de tratamiento, lo haces. Pero la realidad es que nos llegan muy avanzados, el caso anterior, este caso. Entonces, ya los estadios avanzados, doctora León, doctor Anderson, ahí el trabajo es de ustedes. Ahí uno diagnostica y envía. ¿Qué nos pueden decir sobre su experiencia en estos casos? Doctora León primero, aunque esto es en conjunto, quimio y radioconcurrencia. Aquí tengo los esquemas. Entonces aquí vemos cómo va pasando los estadios avanzados, P16 positivo, P16 negativo, los diferentes medicamentos. Y una pregunta que siempre los pacientes le hacen a uno. Ya los pacientes saben algunos términos porque la gente habla esto en la calle y te preguntan, doctor, ¿y por qué no me dan inducción a mí? Inducción para cáncer de orofaringe. ¿Qué nos puede decir, doctora? Inducción para tumores de nasofaringe, perdón, orofaringe Orofaringe. no están indicadas solamente en pacientes que tienen tumores muy grandes o grandes plastrones ganglionares, en Ok, los cuales el doctor Anderson dice, Lorena, yo no puedo meter eso en un campo y tener una buena respuesta terapéutica, necesito que le pongas algo antes para reducir el tamaño tumoral y posteriormente pues nos metemos con la quimio-radioterapia. Normalmente estos tumores se tratan en concurrencia, se les da radioterapia y se le da esquema con platino. El platino es la droga de elección en tumores de orofaringe. Hay dos esquemas de tratamiento, por así decirlo, y depende del estatus performance del paciente. El estándar es platino a 100 miligramos por metro cuadrado día 1, día 21. Eso sea por 3 ciclos cada 21 días, concurrente con la radioterapia, o un esquema semanal que es a 40 miligramos por metro cuadrado semanal durante las semanas que el doctor Anderson le vaya a dar la radioterapia. Esquemas de inducción se basan con platino y 5-fluoracilo, que se dan en una infusión continua durante 4 días de 5-fluoracilo y el platino un solo día cada 21 días. Esos son los esquemas tradicionales que podemos utilizar. Y en pacientes que tienen contraindicaciones de platino, utilizamos esquemas con carboplatino. Por ok, allí vi como en el chat una preguntita sobre los monoclonales. Los monoclonales que se utilizan en cabeza y cuello es el cetuximab. El cetuximab lo podemos utilizar en pacientes
con edades muy avanzadas. El cetuximab se tolera bastante bien. Lo que no se tolera es el peso económico, porque el cetuximab es muy costoso, pero da muy buenas respuestas. No les gusta las radioterapeutas, ¿por qué? Porque da una toxicidad dermatológica importante, que es un rash acneiforme, que muchas veces contraindica la radioterapia, pero es un esquema de tratamiento que es accesible, con muy buenos resultados en pacientes que no tienen posibilidad o no tienen indicación de recibir esquemas concurrentes con platinos. Perfecto. Doctor Anderson, llegó el momento. Bueno, yo quería comentar algo cuando se está hablando. Yo creo que sí es indispensable porque en la práctica muchas veces el paciente lo mandan y a veces el paciente no tiene, no le han hecho la solicitud de P16. En algunos casos lo hace la doctora Lorena o lo hago yo, cuando el paciente llega, ¿no? Anecdóticamente, y hay que estar, bueno, eso es importante la comunicación con el patólogo porque en alguna oportunidad tuve un paciente a quien le solicité el P16 y el patólogo me llama y me dice, mira, esto es un carcinoma de células escamosas pobremente diferenciado. Según el informe, la revisión del patólogo que no realizó la inmunohistoquímica y el patólogo él, hizo determinación de CD45 y era positivo. Este paciente no tenía un carcinoma de células escamosas, este paciente tenía un linfoma no Hodgkin. Entonces, sobre todo con los casos que son carcinomas de células escamosas pobremente diferenciados, hay que tener una buena comunicación con el patólogo y en este caso, pues bueno, evidentemente esa paciente se le cambió por completo el protocolo de tratamiento porque si hubiésemos tratado a esa paciente con un linfoma como un carcinoma de células escamosas orofaringe, creo que hubiésemos hecho la cosa bastante mal. Afortunadamente esa paciente tiene 6 años de sobrevida y bueno, eh, súper bien no fue con ella, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las alternativas, pues evidentemente, como dijo la doctora Lorena, solamente en aquellos casos en los que la enfermedad sea muy extensa y sería como que una indicación para hacer la máxima reducción posible para poder hacer una radioterapia que sea menos, que se asocie a menos efectos adversos, ¿ok? Nosotros también trabajamos en radioterapia con algo que se llama radioterapia adaptativa. Cuando nosotros hacemos la planificación de la radioterapia, y pasa muchísimo, estos tumores, cuando ya estamos entre la segunda y tercera semana, tienen una reducción volumétrica importante, sobre todo las adenopatías. Entonces, si yo hago la entrega de un tratamiento sobre esa planificación, yo estaría irradiando una mayor cantidad de tejidos sanos, porque la anatomía de ese paciente cambió. Entonces nosotros hacemos lo que se llamamos radioterapia adaptativa, iniciamos la radioterapia, concurrencia con quimioterapia, y en función a las reducciones que nosotros veamos durante el tratamiento, hacemos resimulaciones y replanificamos para poder lograr que irradiemos menos tejidos, menos cantidad de tejidos sanos, que va a tener menos morbilidad, y segundo, para lograr realmente entregar la dosis que nosotros debemos dar en esas enfermedades, sobre todo que evitan con tan voluminosa. Afortunadamente, pues bueno, la experiencia es que estos pacientes tienen buena respuesta durante el tratamiento y bueno, uno logra, a mí, yo no soy muy amigo de la inducción con el protocolo TPF. ¿Por qué? Porque realmente después la tolerancia, la concurrencia es bastante mala. Los pacientes que pasan por ese protocolo de docetaxel del platino fluoracilo, después cuando inician la concurrencia, muchas veces pues toleran muy mal o ya tienen mucha toxicidad, sobre todo hematológica. Entonces, hay que estar pendiente y bueno, evidentemente individualizar la indicación solo en aquellos casos, como dice la doctora, que haya una carga tumoral muy grande y se quiera pues realmente tener menos eventos adversos durante el tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Alirio. Sí, yo le quería decir muy brevemente, porque veo algunas preguntas aquí hechas por el panel. Por ejemplo, el doctor Dagoberto habla de la panenoscopia.
Eso es muchas veces cuando no conseguimos ese primario donde está, pero si es evidente que está en un sitio solamente con la biopsia que vas a hacer, es suficiente. A menos que estés pensando que haya otra lesión, otros síntomas, pues. Pero no se justifica hoy en día. La panengoscopia se hacía cuando no había nasofibrolaringoscopia, y entonces, bueno, vamos a tomar biopsia en múltiples sitios a ver. Hoy en día no, si tiene una lesión en la amígdala, es evidente, tiene un ganglio en el mismo lado, pues toma la biopsia y ya. En BI, que lo puso aquí el doctor también Dagoberto, excelente pregunta. Sí, cuando nosotros vemos vasos atípicos, sobre todo eso, hay algunos equipos, sobre todo de los gastroenterólogos, uno puede hacer biopsia dirigida a esos Claro. sitios. Y la última pregunta dice Trifón, no sé, habla sobre edema, aumento de volumen persistente con quimioradioterapia. Mire, eso tienes que pensar en que hay enfermedad activa. Sí, claro. No tiene por qué un paciente después de quimioradioterapia esté tan sintomático, y debes hacerlo o revisarlo en conjunto con un especialista a ver qué opina. Pero yo le voy a hacer un resumen de lo que nosotros hacemos en la clínica de cabeza y cuello con estos pacientes de cabeza y cuello, porque más o menos vemos una frecuencia alta de este tipo de pacientes. La mayoría de los pacientes van siempre a tratamiento con quimio y radioterapia, la mayoría, porque ellos van a consultar por adenopatía. Y siempre le Claro. decimos al paciente que es un tratamiento de 6 semanas. Cada 2 semanas ¿Pasó? cada 2 semanas nosotros vigilamos esa evolución del paciente, es decir, cada 2 semanas lo citamos en cabeza y cuello para verlo, cómo va respondiendo el tumor. Y generalmente le vamos dando recomendaciones porque el paciente va presentando mucositis, como dice Anderson, o ciertos síntomas en la piel por efectos actínicos, etcétera. Nosotros podemos ir manejándolo en conjunto con ellos. La segunda cosa que es muy importante es que todos los pacientes le hacemos gastrostomía. No hay un paciente que vaya a radiación sin hacerle gastrostomía, porque esos pacientes, señores, no comen. Y el tratamiento de los carcinomas orofaringe es una mesa de 3 patas: quimio, radio y comida. La quimio puede ser muy buena, la radioterapia puede ser muy buena, pero si el paciente está desnutrido, el paciente tiene 8 de hemoglobina, el paciente no se puede sostener porque está anémico, ese paciente, ellos van a parar el tratamiento. Al parar el tratamiento, ese tratamiento no va a ser efectivo. Entonces, y la otra cosa que a veces nos quedamos con el tratamiento multidisciplinario. No lo dejemos en la diapositiva, apliquémoslo. ¿Qué necesitamos nosotros? Un terapista de deglución. Ese paciente, aparte de gastrostomía, debe comer. Y eso nos ayuda el fonoaudiólogo, nos ayuda el terapista en deglución. ¿Para qué? Para que no se nos atrofie esos músculos, porque muchísimas veces después el paciente ya no tiene tumor, recibió quimio y radioterapia, pero ahora no traga, ahora no come y tiene ahora la gastrostomía y queda con la gastrostomía permanente. Entonces, nosotros a esos pacientes le hacemos terapia antes de empezar de deglución para que el paciente pueda después continuar con la deglución. Esos pacientes no van a comer durante el tratamiento. Cuando anden soleteando el tratamiento, en algún momento van a dejar de comer. Entonces, si uno ya lo tiene con rehabilitación, lo va a ayudar muchísimo. Y la última, una cosa que estamos haciendo un tiempo para acá, es recomendarle cámara hiperbárica. Es impresionante las cosas que nosotros vemos en algunos pacientes, no en todos, pero algunos pacientes, cuando al paciente le asociamos a esa quimiorradiación cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a oxigenar ese tejido, a mantenerlo vital mientras que el paciente está recibiendo el tratamiento. Entonces, ¿Qué conclusión, protocolo, doctor, de cámara hiperbárica utiliza en todos con ese los días, paciente? de lunes a Todos los días. viernes, 1 hora. Perfecto. Después que sale de la terapia de radioterapia, le recomendamos que vaya a cámara hiperbárica, a menos que haya alguna contraindicación médica. Pero Perfecto. generalmente, si a ese paciente le tenemos una buena terapia de deglución, una buena terapia de oxigenación, lo hemos hecho evaluar con el odontólogo Claro. antes de empezar el tratamiento, para que el paciente no vaya con caries, entonces se nos infecten en pleno tratamiento, entonces la doctora Lorena tenga que pagar el tratamiento porque el paciente está infectado. Entonces, el paciente lo mandamos a ver con el odontólogo. Entonces, cualquiera dirá, bueno, pero en el hospital no podemos hacer eso. Sí podemos hacer eso, mis amigos, sí lo podemos hacer. Si hay odontólogos públicos. Lo que pasa es que tenemos tanto trabajo que se nos olvida. Mándelo a Claro. evaluar con el odontólogo, mándelo a comer o aprenda las técnicas para que pueda deglutir. En todos los hospitales hay posgrado
de gastroenterología, mándele a hacer una gastrostomía y después que la doctora Lorena y el doctor Anderson lo vean. Esa es mi recomendación. Gracias, doctor, muy completo. Este, una de las cosas que pasa muchísimas veces aquí es que el paciente termina su protocolo de quimio y radioconcurrencia y siente que se acabó todo, que ya está listo, que ya ese paciente no tiene necesidad. Entonces le pregunto a la doctora eh, Morante, doctora, control y seguimiento. Yo siempre le hago hincapié al paciente cuando termina lo importante que es el control y seguimiento para poder ver que todo vaya marchando bien y si hay algo que se sale de lo normal, poder actuar a tiempo. No sé si Luisa sigue por acá. Sí, 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 Luisa, doctor. ¿qué piensas tú del control y el seguimiento? Eh, ¿Qué Esto esquema manejas? es un matrimonio del médico con el paciente. Desde el primer momento en que nosotros diagnosticamos al paciente, creo que es también una psicolabia que le tenemos que decir que tiene que acudir a un seguimiento porque hay un alto porcentaje de que puede desarrollar un segundo primario de cabeza y cuello. O sea, que quiere decir que él puede caer en ese porcentaje. Y si nosotros al paciente, bien sea lo estemos tratando tanto en público como en privado, le explicamos esto, él va a acudir y es un matrimonio que nosotros nos estamos comprometiendo, tanto el paciente como el médico tratante. Y el seguimiento, hay que hacer seguimiento, esos pacientes, como bien dijo el doctor, es la alimentación, es el entorno familiar, es estar montado con el paciente y dedicarse a él y que él acuda a los controles, tanto los controles en el examen físico, los controles por imágenes, la nasofibrolaringoscopia y los endoscopias rígidas y acudir al control y es posible hacerlo y realizarlos periódicamente, pues cada 3 meses los primeros 3 años, después cada 6 meses los primeros 5 años y después una vez al año posterior a esos 5 años. Pero el paciente queda con un compromiso que tiene que acudir y evaluarse, porque en cualquiera de esos momentos que hay un pequeño cambio lo podemos detectar y a tiempo, es la detección temprana. Y nosotros como otorrinolaringólogos muchas veces el paciente acude a nosotros y lo derivamos, lo mandamos, pero también nosotros podemos hacerle seguimiento y eso es importante. Sí, trabajo en equipo, ¿no? De Exacto. hecho, es un número que no es despreciable, que hasta un 20% te puede hacer un segundo primario. Y entonces es un número que hay que tener en cuenta y por eso hay que explicárselo al paciente también, porque el paciente siente que se acabó, porque ha sido tan difícil el tratamiento que cuando ve el final siente ya que terminó. Hay una pregunta pues para todos. ¿Qué hacemos con esas secuelas que el paciente presenta? Ya el doctor Alirio lo dijo, cada 2 semanas lo valoran durante el tratamiento, están pendientes de la mucositis, están pendientes de la piel, y eso es importantísimo, la deglución. Pero muchos de estos pacientes, pues, que terminan el tratamiento quedan con muchas secuelas y es lo que básicamente les molesta cuando van a los controles, es la queja que tienen. Doctora Anderson, doctora Lorena, doctora Luisa, doctora Lirio, cada uno si pudiera dar un consejo, porque nosotros vemos a estos pacientes en los controles, serostomía, la mucosidad, la piel, entonces, ¿qué nos aconsejan para darle a estos pacientes que durante un tratamiento tan difícil como el que reciben? Bueno, yo creo que lo primero es las medidas que son profilácticas durante la terapia, ¿no? El paciente, de hecho, creo que siempre, desde las recomendaciones nutricionales, restringir alimentos que puedan, de una u otra forma, producir irritación en la mucosa, ¿ok? Manejar profilácticamente el paciente. Yo utilizo, por lo menos en cavidad oral y orofaringe, utilizo un producto que se llama Gelclair, que utilizo durante todo el tratamiento y realmente la incidencia que he tenido de mucositis ha reducido bastante, ¿no? Si no, pues bueno, solución Wonder durante Claro. el tratamiento. Y aparte de eso, pues bueno, que el paciente mantenga su asistencia periódica eh, a la consulta. Muchos pacientes hacen dermatitis actínicas. Ahorita lo vemos con menos incidencia, pero esas son secuelas que, bueno, que se pueden manejar después muy bien. Hay bastantes alternativas actualmente para el manejo posterior, ¿ok? Y suplementarlos con saliva artificial
nosotros, yo por lo menos, mando a los pacientes en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. En el piso 2 está la receptura magistral. Ellos preparan saliva artificial. Con eso, pues bueno, hemos ayudado a muchos pacientes. Evidentemente, la incidencia de serotonía es quizás bastante considerable, ¿no? Porque bueno, por la proximidad que tienen las glándulas salivares en relación a los niveles ganglionares que son irradiados, pero bueno, siempre trabajamos. Cuando trabajamos con técnicas de gas modulado, sea IMRT o BIMAP, que son las dos técnicas que manejamos acá, de elección en estos pacientes, vemos una menor incidencia de serotonina, ¿no? Incluso si el paciente tiene una buena profilaxis, va de forma rutinaria a sus controles. Igual siempre uno trata que el paciente no solamente vaya con uno, ¿no? También es bueno que lo vea el cirujano de cabeza y cuello porque en algunos casos si hay que hacer algún procedimiento de emergencia, porque lo que dice el doctor es verdad. Muchos pacientes hacen esas pérdidas de peso abruptas porque no tienen una nutrición adecuada. También hay un número importante de esos pacientes que se niega a que le coloquen un gastrostomo. Sí, Eso es una realidad. Yo he tenido muchos pacientes que les he dicho, bueno, mire, yo le tengo, hay que colocarle un gastrostomo, pero el paciente me dice que no, realmente rechaza mucho el que se les coloque. Le digo, bueno, pero en el momento en que usted me pierda más de tantos kilos, yo lo mando y no es negociable, porque eso es lo que va a nosotros a garantizarnos que el paciente pueda tener una alimentación óptima y que, bueno, como bien lo dijo el doctor, porque que no tengamos que tener suspensiones de la terapia, ¿no? Entonces yo creo que todo, bueno, manejarlo desde el punto de vista profiláctico antes de que se presente cualquiera de estas complicaciones. Y bueno, la observación cercana es lo que hace que también tengamos intervenciones que sean oportunas, ¿no? muchísimas gracias, doctor. Bueno, aunque no lo crean, llevamos 1 hora y 15 minutos. Estuve leyendo los mensajes y bueno, ya para terminar, creo que hemos respondido todas las preguntas. Muchas felicitaciones a los panelistas, excelente, ¿verdad? ¿A qué los invito? A nuestros residentes, a nuestros posgrados, a nuestras instituciones, a hacer trabajos de investigación, a tener nuestros números, nuestra epidemiología, nuestra respuesta a tratamiento, para nosotros poder elaborar trabajos y estadísticas nuestras. Sé que no es fácil, pero sí se puede. Ahí vemos trabajos del Hospital Vargas de Caracas, vemos trabajos del doctor Alirio, vemos trabajos de múltiples centros hablando de nuestras cosas, lo que nosotros hacemos. Y esto es algo que es muy valioso. Por último, quería darle eh, el enfoque que vinimos para esto, que ya lo dijo el doctor Alirio, un equipo multidisciplinario, odontólogos, nutrición y dietética, terapia de devolución, oncología, oncólogo radioterapeuta, cirujano, oncólogo, otorrino. Hay el espacio para trabajar en equipo. Y es lo mejor que le puede pasar al paciente. Este, ¿Qué mensaje, doctor Alirio, final nos puede dar la doctora Morante, el doctor Anderson, la doctora León? Y aquí les dejo para que compartan por código QR, pueden el suplemento de manejo del cáncer de orofaringe, donde el doctor Alirio y el doctor Anderson fueron partícipes de esto, está muy bueno, muy explicado. Aquí lo tengo para que lo puedan bajar, está en la revista de la Sociedad Venezolana de Cirugía Oncológica. Entonces, ya ese mensaje final, porque todas las preguntas creo que las respondimos, la gente está muy contenta, los compañeros. Entonces, ya un mensaje final para cerrar, creo que ha sido, el objetivo se cumplió. Los tics, el manejo, qué es lo que debemos hacer. Y bueno, agradecerles, saber que en 4 meses los vamos a molestar otra vez. Encantados de su presencia, encantados de esta relación entre sociedades hermanas y trabajar en equipo. Muchísimas gracias, doctor Alirio. Sí, el mensaje que le quiero dejar a todos principalmente es tratar de hacer un diagnóstico precoz.
siempre piensen mal cuando un paciente tiene una molestia. Si el paciente va a la consulta por alguna molestia, oye, no nos gusta ir al médico. Si el paciente acude al otorrino, algo tiene. Entonces, prestemos la atención pendiente de ese tacto, de hacer ese tacto en la base de la lengua, ese tacto en la amígdala. Y si hay alguna lesión o un endurecimiento, tómele una biopsia. Si yo no quiero tomar una biopsia o me da miedo o tengo temor, pues entonces refiéralo a un especialista. Mire, este paciente tiene una lesión aquí que no me gusta y entonces, doctor, por favor, véalo a ver qué le parece a usted que pueda tener. Y con respecto ya una vez que se haga el diagnóstico, pues hacer ese equipo multidisciplinario de verdad que pueda manejar el paciente y el seguimiento posterior. Nosotros no somos muy amigos de la saliva artificial porque de verdad no hemos tenido buena experiencia con eso, pero sí con la hidratación. Siempre le recomendamos al paciente que debe consumir por lo menos 4 litros de agua. ¿Por qué? Porque el paciente tiene pérdidas insensibles toda su vida posterior a la radioterapia. Él siempre va a perder el líquido por allí, así no se dé cuenta. Entonces, muchas veces tenemos un paciente crónicamente deshidratado y el paciente no tiene saliva no por culpa de Anderson. No tiene Claro, saliva es porque está deshidratado y cualquiera de nosotros en un maratón no tiene saliva. Entonces, claro. hidratémoslos bien. La recomendación que sean 4 litros al día después que se haga esa terapia, verlo como dijo Luisa, trimestralmente los 3 primeros años, luego cada 6 meses hasta los 5 y después una vez anual. Ese es mi mensaje final. Y gracias Muchísimas por esta gracias, doctor. oportunidad. Luisa, Gracias por la doctora oportunidad. Lorena, no Yo- sé qué pueden, porque hay algunas preguntas sobre la vacuna del VPH. No sé qué podemos aportar que sea muy concreto, porque de verdad que, oye, se nos fue 1 hora y 20 hablando y no me di cuenta. Fue demasiado agradable, entonces no me di cuenta que va 1 hora y 20 y que hoy es lunes y que la gente tiene cosas que hacer. Algo En, sobre la vacuna, Luisa, ¿qué tendrías por ahí? en el país actualmente tenemos disponible Gardasil 9. Se coloca y se está recomendada incluso en pacientes que ya hayan tenido lesiones de orofaringe, se la puede colocar. Se coloca una primera dosis y posteriormente 2 dosis, sea sea pacientes femeninos o masculinos. Y La si el segunda paciente nos dosis pregunta si ya es positivo para VPH, ¿qué se le responde, Luisa? se la puede colocar, no hay ningún Perfecto. problema. Es el deber colocar y el deber de nosotros dar el ejemplo. O sea, nosotros como médicos y que lo que es nosotros vendemos salud, pues también dar el ejemplo y colocarnos nuestra dosis de Gardasil. Nos ayuda a prevenir en la caso de las mujeres cáncer de cuello uterino y de orofaringe, que ya tenemos asociación. Entonces es importante y nosotros como otorrinolaringólogos muchas veces el paciente nos consulta a nosotros. Y que es importante, pues, y me encanta que este webinar haya tenido poder de convocatoria, casi 160 invitados, que nos preocupemos por esto, estudiemos estos temas, nosotros hagamos ese equipo multidisciplinario y encontremos la mejor forma para ayudar a ese paciente. Y esta es una consulta que el paciente se casa con uno. Entonces es importante nosotros realizarle el seguimiento al paciente y realizarlo, educarnos y hacerlo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias por todo. Como ya te dije al principio, hiciste el enlace. Estoy súper Gracias, doctor. agradecido. La sociedad está súper agradecido con todos ustedes. Doctora Lorena, ¿algún mensaje final? ¿Algo que usted quiera recalcar? Sí, primeramente agradecida por este webinar porque de verdad creo que lo hemos disfrutado y lo hemos aprovechado todos. Hemos aprendido, yo aprendí muchísimo de todos ustedes y se los agradezco. Yo creo que el paciente oncológico no es de un solo especialista. El paciente oncológico tiene que ser manejado en forma multidisciplinaria desde el principio, así tal cual como lo comentó Alirio, definitivamente. Dicen que los hábitos necesitan por lo menos 21 días para que se hagan constantes. Si desde el principio enseñamos al paciente a tener buenos hábitos en alimentación, mandarlo con el nutricionista, yo creo que va a ser de gran ayuda una vez que haya terminado el tratamiento y sobre todo mantenerlo llevarlo de la mano, porque son pacientes que por más que sientan que no tienen nada después, son pacientes que tienen un alto riesgo de recaer y los diagnósticos a tiempo pueden salvar muchas vidas y pueden tener mucha más rápida resolución que cuando están avanzados. Lo otro que me había Muchísimas gracias. olvidado decirle era que con respecto a la inmunoterapia en pacientes con tumores de cabeza y cuello no es para todo el mundo.
Eso es Sí. importante porque ahorita hay un boom de la inmunoterapia y todos los pacientes llegan a la consulta diciendo, ¿por qué no me ponen una inmunoterapia? La inmunoterapia tiene sus características y sus indicaciones. Por eso es importante con el equipo multidisciplinario discutir con el oncólogo médico, con el patólogo, para saber cuáles son los pacientes que se le pueden hacer determinados estudios para ver si es susceptible de ser beneficiado de esta esquema terapéutica. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora. Doctora Anderson. Bueno, primero es agradecer a la doctora Luisa porque de verdad, bueno, me conozco desde hace algunos años y de verdad que bueno, siempre uno se siente orgulloso cuando he visto la trayectoria de alguien y bueno, yo conozco a la doctora desde hace algún tiempo Gracias, y lo he doctor. visto. De verdad, bueno, yo considero que siempre la comunicación entre los médicos es algo, es lo que da buenos resultados, ¿no? Creo que no solamente el tener la referencia del paciente, sino, bueno, no, realmente contextualizar a cada paciente, trabajar de forma integrada, comunicarse, o sea, la misma comunicación que se debe mantener con el cirujano, es la misma comunicación que debemos mantener con el otorrino y con el oncólogo médico, que todos estemos siempre en sintonía de cómo es la evolución del paciente. En lo particular, siempre estoy de forma muy cercana con los otorrinolaringólogos, sobre todo en el manejo, bueno, de aquellos pacientes que trato por cáncer de laringe, y no existe esa costumbre, ¿no? De hacer estudios endoscópicos durante el tratamiento, y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que realmente hacer, porque la evaluación clínica de estos pacientes nos ayuda a poder predecir cuál va a ser la respuesta a la terapia, ¿no? Saber, importante también recordar que los métodos de seguimiento que nosotros tengamos con el paciente son los mismos métodos que nosotros utilizamos para establecer el estadiaje inicialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces vemos el paciente que se evaluó con una resonancia, por así decirlo, y después le hacen la solicitud de un PET. Realmente creo que a pesar de que un método puede ser complementario en algún momento, nosotros tenemos que tratar de que el paciente lo mantengamos durante el protocolo de seguimiento con un mismo método. Si nosotros logramos hacer un PET de este viaje, pues bueno, hacemos Claro. un PET. El tiempo, eso siempre lo digo, ¿no? El tiempo que nosotros consideramos óptimo es 12 semanas después de culminada la quimio-radiación. Evidentemente, recordando que el PET utiliza azúcar, los cambios inflamatorios son consumidores de glucosa y entonces sería el momento en el que ya han revertido todos esos cambios y podemos entonces comenzar por nuestro protocolo de seguimiento y como bien lo dijo la doctora Luisa, hasta 20% puede desarrollar segundas neoplasias, pero más del 40% de esos pacientes con enfermedad avanzada pueden recaer. Entonces, si una recurrencia se detecta de manera precoz, ese paciente se le puede ofrecer una alternativa que puede ser quirúrgica o puede ser incluso una radiación con buenos resultados en la actualidad. Bueno, yo ya alzando la mano para terminar, también quería dar, bueno, ya le he dado las gracias, oye, ya los invité en 4 meses, estamos súper claros todos en eso. Que hay un punto que a mí me llamó la atención que dijo el doctor Alirio y que yo quiero a los colegas otorrinos resaltar. Y eso que explicó el doctor de tomar la biopsia y que la biopsia salga negativo, porque a veces uno no tiene el patólogo al lado que le diga, mira, aquí está esta muestra, tú puedes ver material que te sea necesario, o sea, que te sea eficiente para el diagnóstico. Es muy importante explicarle al paciente que esa biopsia salió negativo, pero que él tiene algo, porque ese paciente se va a perder. Ese paciente cuando diga, no, de la biopsia no me salió nada, ese paciente se va a perder y hay que saberle explicar muy bien, mira, esto es una biopsia que es una muestra de una parte del tejido. No está diciendo que no tienes nada, porque es lastimoso cuando ese paciente le llega a uno en 4 meses y el paciente ya te llega que, como dice el doctor, la camarera hace el diagnóstico. Entonces,
a los que a los que no les gusta esta parte, que somos otorrinos, óyeme, ayudarse, saber cómo estudiar al paciente para estadificarlo y mandarlo, aunque sea estudiado, para que el paciente no pierda más tiempo. Ese es mi consejo, humildemente. Y bueno, excelente, de verdad que agradecido con ustedes de parte mío propio y de la Sociedad Venezolana de Otorrino, establecer estas relaciones. Viene más manejo multidisciplinario, se lo prometo. Muchísimas gracias. Vienen más sorpresas. Muchísimas gracias a todos. Me siento muy orgulloso de nuestra querida Luisa porque la dimos desde R1, pasar todo su posgrado, después la estadía con el doctor Alirio y ahora en el Hospital de Clínicas Caracas también haciendo también endoscópica. O sea que de verdad que te felicito, Luisa. Muy bien. Gracias, doctor. Y a todos nuestros panelistas, expertos, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias porque justamente de eso se trata, poner en el centro al paciente y nosotros pensando todos en función de ese paciente. Ese es el deber ser. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos Dios mediante en otra oportunidad de igual manera, compartiendo y bueno, pensando en común. Gracias, Hasta Juan. luego. Muchas Hasta luego, gracias. feliz noche.